Un misil que puede volar de Kiev a Moscú en menos de una hora, llevando una ojiva lo suficientemente pesada como para arrasar una manzana de la ciudad. Parece de una superpotencia, pero no lo es. No es estadounidense, no es ruso, es ucraniano, y se llama el Flamenco FP-5. El arma es conocida como Flamenco. Es el Flamenco ucraniano. Misil de crucero FP-5. Ahora, Ucrania ha anunciado un posible gran avance en su programa de producción de armas, probando su nuevo misil de crucero de largo alcance desarrollado y producido localmente por la empresa ucraniana Firepoint. Durante años, Putin decía que Moscú era intocable para Ucrania y que ninguna de sus armas podía alcanzarla. Bueno, ahora esa promesa se ve sombría. Pero no te dejes engañar por el nombre. El nombre puede sonar suave, pero en realidad no lo es en absoluto. Este misil, creado en plena guerra, es la más reciente respuesta de Ucrania a la agresión rusa. No es solo un arma, es un mensaje. Uno tan fuerte que incluso Donald Trump lo publicó en Truth. Advertencia social. Se acercan tiempos interesantes. Este misil rosa no es solo un arma, es un punto de inflexión. Y podría ser la carta inesperada que finalmente obligue a Putin a sentarse a la mesa. Este punto de inflexión llegó el 18 de agosto cuando Ucrania presentó algo inesperado, un nuevo misil de crucero llamado Flamenco. Creado por Firepoint, una empresa de defensa en crecimiento, no era un prototipo, sino un arma ya en producción. Lanzado desde tierra y móvil, el Flamenco destacó de inmediato por su alcance. Con un alcance de aproximadamente 1.900 millas o 3.000 kilómetros, puede atacar profundamente en territorio ruso, cubriendo áreas como Moscú, San Petersburgo e incluso partes de Siberia. Eso por sí solo cambia el equilibrio. Pero lo que hace que este misil sea realmente peligroso no es solo lo lejos que puede volar, sino también lo que transporta. Informes iniciales indican una ojiva de más de 1.100 kilómetros, más del doble que la carga útil del Tomahawk estadounidense. Aunque Ucrania no ha revelado todo sobre el Flamingo, lo conocido ya inquieta a los estrategas militares del otro lado de la frontera. Esto es más que un arma, es una advertencia, diferente a misiles Neptuno o drones Paleonitsia de Ucrania. El Flamingo está en otra liga. El Neptuno podía atacar barcos y objetivos terrestres, pero su alcance era limitado. Por otro lado, los drones Paleonitsia solo se usaban para ataques de corto alcance. El Flamingo, el nuevo consentido de Ucrania, es lo mejor de ambos mundos. Triplica el alcance y tiene un poder que lo convierte en un arma estratégica, no solo táctica. No se trata solo de alcanzar objetivos, se trata de cambiar por completo el juego que Rusia ha estado controlando. Antes de hablar de su impacto, mencionemos el nombre, ya que no es lo que imaginas. Como probablemente ya lo hayas adivinado, ese apodo vino de su color rosa inicial. Sí, un misil de color rosa. Verás, el primer misil Flamingo fue pintado de rosa por error. Pero en lugar de arreglarlo, el equipo detrás de él lo aceptó y le dio el nombre que coincidía con el color: el Flamingo. No fue solo una broma, también fue un homenaje a las mujeres que lo construyeron, especialmente a quien dirigía la producción entonces. El director general de Firepoint, Arnia Tetek, bromeó: "No necesitas un nombre aterrador para un misil que vuela 3.000 kilómetros". Lo más notable de este proyecto es que Firepoint no solo copió algo de Occidente. Construyeron este misil desde cero, con talento y recursos locales, sin depender de tecnología occidental. Es importante porque no requieren permiso para usarlo, a diferencia de otros misiles extranjeros recibidos de naciones occidentales. Actualmente, están produciendo un misil por día, pero planean aumentar la producción a miles por año. Esto será notable porque, con suficientes de estos misiles almacenados, ellos solos podrían servir como un elemento disuasorio contra la agresión de Rusia. Después de todo, Putin seguramente se comportará de manera diferente, sabiendo que hay un misil que puede alcanzarlo en Moscú, directamente desde Kiev. Para entender cómo Ucrania logró esto, debemos ver cómo se construyó el misil en solo 9 meses. Flamingo surgió a fines de 2024, y para mediados del año siguiente ya se probaba. Es un desarrollo de misiles muy rápido. Normalmente estos sistemas tardan de 5 a 10 años. Firepoint, apoyado por el gobierno ucraniano, operaba bajo presión. Ingenieros trabajaban en búnkeres para evitar ataques rusos. Utilizaron tecnología de drones inspirada en sistemas como Bayraktar y sumaron inteligencia artificial para la navegación. Los recubrimientos furtivos reducen la visibilidad al radar. Construir este misil fue difícil. Ucrania tuvo escasez de materiales y piezas por sanciones y guerra, y debió conseguir motores locales para evitar prohibiciones de importación. El financiamiento provino de una combinación de fuentes, incluyendo inversionistas privados y, supuestamente, algo de financiamiento estatal. Los ucranianos ya han respaldado proyectos similares y este tuvo el mismo apoyo.
Las pruebas se realizaron en secreto, y hay informes que sugieren que los primeros ataques pudieron haber alcanzado aeródromos en Crimea. El esfuerzo dedicado al flamenco fue por pasión y porque representó un cambio en la estrategia de defensa de Ucrania. Durante la guerra, ciudades ucranianas han sido bombardeadas desde cientos de kilómetros, a veces con misiles desde el interior de Rusia. Estos ataques no siempre son tácticos. Algunos, si no es que la mayoría, han sido dirigidos a casas, escuelas y fábricas. Ha sido tan grave que los funcionarios ucranianos lo han llamado por lo que es: simplemente terror contra la gente. Este bombardeo implacable, muchas veces sin lógica militar, generó un ambiente de dolor, desafío y urgencia. De esa tierra nació el misil Flamingo, no en un laboratorio de armas, sino en manos de ciudadanos comunes sin experiencia en misiles. Se unieron para defenderse y recuperar el control, mostrando que también podían alcanzarlos. Esa determinación implica un gran poder de fuego, lo que nos lleva a los detalles técnicos que hacen al flamenco tan peligroso. Para empezar, su alcance impresionante cubre toda la Rusia europea y partes de Siberia. Eso significa que puede atacar fábricas militares, refinerías, centros de mando y aeródromos en territorio ruso. Ucrania ya lo ha hecho, atacando recientemente la refinería de Ryazan cerca de Moscú, la base aérea de Engels en Saratov y la refinería de Tonenko en Tardostán. Estos ataques han interrumpido el suministro de combustible, provocado incendios masivos y generado presión económica, con reportes de escasez de gasolina en varias regiones rusas. Con el misil Flamingo, Ucrania aumentará la presión sobre la infraestructura estratégica de Rusia. La ojiva pesa más de 1 tonelada, y ese tipo de poder explosivo puede destruir objetivos reforzados como búnkeres y edificios fortificados. Además, el Flamingo vuela a velocidades subsónicas por debajo de Mach 1. Ahora, eso podría sonar lento, pero en realidad es una ventaja. Ahorra combustible y permite que el misil vuele bajo, cerca del suelo. Como los misiles de alta velocidad se detectan fácilmente, los ingenieros eliminaron ese problema. Por su diseño, cuando detectes al Flamingo, probablemente ya sea tarde. Y aunque lo detectes, no pienses que será fácil derribar a este bebé. Su guía no depende solo del sistema de posicionamiento global. Usa navegación inercial y correcciones de inteligencia artificial, haciéndolo resistente a interferencias. Las pruebas han demostrado que puede mantenerse en curso, incluso cuando se utiliza guerra electrónica en su contra. Además de esa guía, el sigilo juega un papel enorme. El diseño y materiales del misil disminuyen su firma de radar, volando bajo y camuflándose con el terreno. Algunos lo llaman flamenco rozando el agua. Se lanza desde camiones, permitiendo moverse y disparar desde varios lugares. Esa versatilidad es clave. Ucrania ahora puede atacar a Rusia desde ubicaciones variables, lo que incrementa la imprevisibilidad de esta arma. Esto permite a Ucrania lanzar varios misiles simultáneamente y saturar defensas rusas. Y por si fuera poco, el Flamingo ofrece varias opciones de carga útil. La estándar es una ojiva de alto explosivo, pero también se mencionan municiones de racimo y posible capacidad nuclear futura. Esto aún es hipotético, pero muestra el potencial del misil. Si la situación escala, podría significar el fin del juego para Rusia. La precisión del misil es impresionante. Medios ucranianos dicen que su error circular es probablemente menor a 10 metros. Eso significa que puede impactar a menos de 10 metros del objetivo, siendo suficientemente preciso para ataques estratégicos. Además de su precisión y potencia, su mayor ventaja es lo barato que es fabricarlo. El flamenco cuesta aproximadamente 50.000 cada uno. Esto es importante porque los equivalentes rusos cuestan millones de dólares. Eso significa que Ucrania puede producir más misiles por menos dinero. Significa que esta es un arma escalable, y eso son malas noticias para Rusia. Por ahora, considera a Flamingo como el Tomahawk ucraniano, pero con mayor alcance y potencia. Es accesible, letal y difícil de detener. Estas especificaciones no solo son impresionantes, también representan una amenaza estratégica. Ahora Rusia tiene que preocuparse por ataques lejos de las líneas del frente. Ese pequeño cambio afecta drásticamente su planeación y operación futura. Como toda arma, el flamenco tiene debilidades. La producción todavía está aumentando, así que las escaseces podrían limitar la cantidad al principio, y lanzar demasiados podría provocar rechazo internacional por la escalada. Ahora, estos no son factores decisivos, pero nos recuerdan que no es invencible. Todas esas características tienen a Putin y a su equipo corriendo de un lado a otro. Minimizan el misil públicamente, pero el pánico es real. Solo escucha a la propagandista rusa Skabeva minimizarlo en la televisión estatal rusa. El régimen de Kiev difunde imágenes que muestran el supuesto uso del nuevo misil ucraniano Flamingo, aunque no es totalmente ucraniano. Como señaló una periodista de Associated Press, el arma maravillosa ucraniana se parece al hermano gemelo del misil británico FP,
FP5 Millennium, que fue presentado hace apenas 6 meses en la Exposición de Defensa IDEX 2025 en Abu Dhabi. Ahí se anunció que el pesado misil de crucero FP5 lleva una ojiva de 1 tonelada, alcanza velocidades de hasta 950 km por hora y puede atacar objetivos a una distancia de 3.000 kilómetros. Curiosamente, el misil ucraniano tiene características similares. Esto significa que toda la parte europea de Rusia, los Urales e incluso partes del oeste de Siberia están dentro de su alcance. El pánico de Rusia por el misil Flamingo va más allá de sus especificaciones, importa lo que representa. Ucrania no solo agregó otra arma a su arsenal, introdujo una herramienta que cambia el equilibrio. Por años, Rusia se valió de su tamaño, alcance y capacidad para intimidar. Ahora, con el Flamingo en juego, esa confianza se resquebraja. El misil afecta tanto objetivos como nervios. Y esos nervios se extienden por todo el ejército, la economía, la política y la geografía de Rusia. Empecemos con lo militar. La defensa rusa siempre ha dependido de redes de radar, defensa aérea y alerta temprana distribuidas por miles de kilómetros. Al Flamingo no le importan las capas, es rápido, inteligente y difícil de rastrear. Eso muestra que las defensas rusas parecen vulnerables. Si un misil puede entrar y golpear cualquier lugar, los generales pierden el sueño. Y no se trata solo de un misil. Se trata del miedo de que Ucrania ahora pueda atacar profundamente dentro del territorio ruso, incluso en lugares que antes se consideraban intocables. Rusia debe reconsiderar el posicionamiento de sus tropas, proteger suministros y fronteras. Eso los vuelve vulnerables y los obliga a prepararse para ataques inesperados. Esa presión militar impacta su economía. El ejército ruso es costoso. Mover equipo, reforzar bases o actualizar radares consume su presupuesto. El Flamingo empeora eso. Rusia no puede dejar nada expuesto, lo que implica más gastos en defensa mientras su economía ya está bajo presión. Las sanciones cerraron mercados clave y las exportaciones de energía bajaron. La inflación sube. Cuando el Flamingo obliga a Rusia a gastar más para protegerse, no es solo un problema militar, también económico. Eso retrasa el crecimiento, consume recursos y dificulta cumplir con las demandas de la guerra. Además del impacto presupuestal, las consecuencias políticas son peores. El Flamingo es un problema político. Rusia lleva años promoviendo una narrativa de fuerza, asegurando a su gente y al mundo que controla la situación, que está ganando y que Ucrania es débil. Ahora, con este misil en manos de Ucrania, esa historia empezará a desmoronarse. Es difícil afirmar dominio cuando tus bases son vulnerables. Es difícil parecer fuerte cuando tus defensas aéreas están fallando. Es difícil mantener el apoyo cuando la gente cuestiona por qué Ucrania ataca objetivos en Rusia. El Flamingo no solo desafía al ejército de Rusia, también desafía su mensaje. Eso pone presión sobre los líderes, sobre los medios y sobre el sistema construido alrededor de la idea del poder ruso. Si te preocupa cómo la inteligencia artificial está transformando trabajos, industrias, educación y economía, no eres el único. Un informe de la Universidad de Rutgers indica que 7 de cada 10 trabajadores en Estados Unidos están preocupados por el uso de inteligencia artificial por los empleadores para tomar decisiones. 3 de cada 10 temen que la inteligencia artificial elimine su empleo. Expertos coinciden. Para 2030, el 30% de los empleos serán automatizados por inteligencia artificial y el 44% de los trabajadores reemplazados. Eso significa que debes poner atención para no ser víctima. Por eso, hicimos un video en YouTube que explica lo que sucede detrás de escena y cómo la gente se está preparando no solo para sobrevivir, sino para beneficiarse de la revolución de la inteligencia artificial. No se trata de ser programador ni de crear el próximo ChatGPT. Se trata de entender dónde está el verdadero potencial a medida que la inteligencia artificial evoluciona y cómo la gente común la está usando para construir trayectorias profesionales más seguras en este momento. Si te sientes inseguro sobre el futuro, o simplemente tienes curiosidad sobre cuáles son tus opciones, mira ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta en pantalla. La geografía antes era una fortaleza de Rusia. Es un país enorme y ese tamaño le daba margen de maniobra, pero ahora se ha convertido en una debilidad. El Flamingo puede llegar a lugares antes inaccesibles. Puede atacar depósitos, centros de mando e infraestructura dentro de Rusia. Una gran vulnerabilidad es lo expuestas que están las bases clave de Rusia. Rusia debe defender más territorio con menos recursos y mayor presión. Eso complica la logística, retrasa la respuesta y dificulta el control. No solo afecta objetivos militares.
El flamenco puede atacar vías férreas, puentes y energéticas, afectando movimiento, comercio y vida diaria. A este punto, el tamaño de Rusia ya no ayuda, ahora la expone. Esta vulnerabilidad afecta no solo a las bases, sino también a su economía. Con la llegada del nuevo misil al campo de juego, Moscú tendrá que replantear su postura defensiva. El primer paso suele ser enviar más sistemas de defensa aérea, pero no es tan sencillo hacerlo. Mover las baterías S-400 al este para proteger objetivos profundos reduce la cobertura en el frente. Es un juego de manos. Proteges una zona y expones otra. Además, estos sistemas son costosos. Cada interceptor cuesta millones y las líneas de producción de Rusia están al límite. El vuelo a baja altitud de Flamingo dificulta su intercepción, sobre todo cuando se lanzan 50 misiles juntos. Eso no es un ataque, es un diluvio. El alcance del Flamingo no solo amenaza objetivos militares, también pone la infraestructura petrolera de Rusia en la mira. Refinerías, oleoductos y terminales de exportación son ahora más vulnerables, lo cual es un problema serio. La economía rusa depende mucho de exportar energía. El petróleo y el gas son esenciales. Si Ucrania ataca esas instalaciones, podría cortar hasta el 20% del flujo petrolero ruso. Eso no solo es un golpe al presupuesto, es un impacto para todo el sistema. El ataque de junio a la refinería de Tuapse con un misil Neptuno menor causó un incendio que duró 3 días. El Flamingo tiene una ojiva casi 10 veces más pesada y mayor alcance. El daño no sería solo físico, también golpearía a Rusia justo donde más le duele, en el bolsillo. El daño no se detendría en las refinerías. Se expandiría, los precios subirían, las cadenas de suministro colapsarían y en Rusia la gente sentiría presión. La falta de combustible, el alza de costos y pérdida de empleos en regiones energéticas pueden causar disturbios. El flamenco no busca destruirlo todo, solo hacer que la economía sangre poco a poco, y esa presión es difícil de ignorar. Para Putin, no solo defiende activos, también la estabilidad. Si el dinero se detiene, el petróleo es difícil de vender y el público siente el dolor, la imagen de control se resquebraja. Las negociaciones dejan de parecer debilidad y se ven como supervivencia. El flamenco podría impulsar ese cambio, no por la fuerza, sino por el desgaste económico. Ucrania no debe ganar de inmediato, solo mantener la presión hasta que el costo sea insostenible. El flamenco también impacta psicológicamente. Durante años, la mayoría de los rusos asumía que la guerra era lejana y abstracta. Cuando los drones atacan depósitos de petróleo cerca de grandes ciudades, esa ilusión se desvanece. La guerra no es algo que ves en la televisión estatal, es algo que escuchas afuera de tu ventana, y ese cambio importa. El miedo se propaga más rápido que el fuego. Cuando la gente se siente insegura, cuestiona y presiona a los funcionarios exigiendo rendición de cuentas. Y en un sistema basado en el control y la narrativa, las grietas en la confianza pública son peligrosas. El flamenco afecta tanto la infraestructura como la psique. Obliga a los rusos a enfrentar una verdad que su gobierno ha intentado enterrar. Son vulnerables. Para Putin, ese es un escenario terrible. El dolor económico es una cosa, pero el miedo es contagioso, disruptivo y difícil de silenciar. Si el flamenco sigue volando, erosionará la base misma de la estabilidad interna. Todo esto suma un pánico real. No solo miedo, sino ese tipo que aparece cuando las viejas estrategias dejan de funcionar. Rusia suele marcar el ritmo, escoger el campo de batalla y controlar la narrativa. El flamenco cambia eso y le da a Ucrania la capacidad de contraatacar, de interrumpir y de cambiar las reglas. Eso lo vuelve peligroso. No busca dañar, sino que es impredecible. Rusia desconoce de dónde será el siguiente ataque. Ya no saben qué es seguro, y ese tipo de incertidumbre es poderosa. Obliga a dudar, crea incertidumbre. En la guerra, la duda puede ser mortal, y el momento no podría ser peor para Rusia. Incluso modifica la ecuación laboral. Están al límite, enfrentan sanciones, presión diplomática y disturbios internos. El Flamingo añade otra capa de estrés. Los obliga a desviar la atención, gastar más y replantear estrategias. Eso es justo lo que Ucrania busca. Desestabilizar, hacer que Rusia cuestione sus planes, prioridades y posición, no destruir. El Flamingo lo logra mejor que casi todo. En Ucrania, cada soldado importa. En esta guerra, Rusia ha tenido ventaja numérica, más soldados, reservas y profundidad. Pero el Flamingo cambia esa ecuación. Con un misil de largo alcance, Ucrania no requiere enviar tropas para atacar objetivos estratégicos en territorio hostil. Puede hacerlo remotamente, con precisión y repetición. Eso no solo es eficiencia táctica, también salva vidas. Menos soldados ucranianos se exponen, lo que implica menos incursiones arriesgadas y menos desgaste.
El flamenco le permite a Ucrania golpear por encima de su peso y proyectar poder sin tener que derramar sangre por cada kilómetro. Esto es más que una simple guerra de drones 2.0, es algo más profundo. Es una mejora. Durante este conflicto, los drones transformaron la guerra y ahora el flamenco apuesta aún más por ellos. A veces tener menos tropas no significa ser más débil. Ahora el alcance importa más que la distancia y la ventaja numérica de Rusia parece anticuada. También modifica la percepción de otros países sobre la guerra. Cuando Ucrania desarrolla y despliega algo como el Flamingo, cambia las percepciones y hace que la tomen más en serio. Abre la puerta a más apoyo, más cooperación y más inversión. Esto es negativo para Rusia, ya que si Ucrania parece más capaz, Rusia tiene más difícil justificar sus acciones. El Flamingo transforma el campo de batalla y la conversación, dando ventaja a Ucrania, lo cual es importante. Al Kremlin le preocupa no solo lo que el Flamingo puede hacer hoy, sino lo que representa para el futuro. Si Ucrania logra esto, ¿qué sigue? ¿Qué sorpresas más habrá? El miedo a lo desconocido causa pánico. Rusia no solo tiene que lidiar con el misil en sí, también tiene que enfrentarse a la idea de que Ucrania está evolucionando, que no solo están defendiendo, sino que también están avanzando, y eso es un pensamiento aterrador para un país acostumbrado a estar a la cabeza. Rusia enfrenta serios problemas y ahora debe jugar a la defensiva en un juego que creía ganado. Sus debilidades expuestas, recursos agotados y confianza sacudida. Y el Kremlin está absolutamente sorprendido de cómo Ucrania simplemente no se está rindiendo. Avanzan y, con el flamenco en sus manos, lo hacen de una forma inesperada para Rusia. Ucrania construyó más que solo un arma, construyó una advertencia. Y esa advertencia está resonando mucho más allá del campo de batalla. Aliados de Rusia observan atentos y muchos están incómodos. El Flamingo ha cambiado el tono de la guerra, obligando a los países a replantear posiciones, alianzas y planes. Irán es el primero en sentir presión. Ha suministrado drones a Rusia, lo que ha mantenido los ataques rusos. Pero ahora, con el alcance del Flamingo superando los 3.000 kilómetros, incluso partes de Irán están al alcance. Esto ya es un elemento disuasorio, porque Ucrania podría atacar fábricas de drones o centros de suministro en Irán. Esa posibilidad por sí sola hace que Irán lo piense dos veces. Apoyar a Rusia solía ser de bajo riesgo, ahora tiene consecuencias. Cuando las consecuencias incluyen ataques con misiles en su territorio, la lealtad se vuelve más costosa. Corea del Norte está en una situación parecida. Ya envió proyectiles y algunos soldados a Rusia, volviéndose parte del conflicto. Incluso a distancia observan atentamente el misil Flamingo. Aunque Corea del Norte no está en alcance, el mensaje es claro. Si Ucrania logra construir algo avanzado en guerra, ¿qué sigue? Ese avance podría preocupar a países como Corea del Norte, no por el presente, sino por lo que podría pasar mañana. El Flamingo muestra la rápida evolución tecnológica de Ucrania, lo que lleva a aliados lejanos a cuestionar su seguridad. Rusia también enfrenta dificultades para apoyar a sus aliados. Al dedicar más recursos a su defensa, suele tener menos para el extranjero. Eso sucedió justo cuando Siria más lo necesitaba y no estuvo, lo que llevó al colapso del régimen de Bashar hace tiempo. Este desapego implica menos misiles para Irán, menos artillería para aliados y envíos más lentos a regímenes amigos. El flamenco no solo ataca objetivos, también interrumpe las cadenas de suministro, y cuando las cadenas de suministro se rompen, la influencia se desvanece. El alcance global de Rusia se está reduciendo, no solo por las sanciones, sino porque ahora tiene que mirar hacia adentro. Debe proteger su territorio antes de ayudar a otros. Este cambio también lo observan países ajenos al conflicto. Taiwán, por ejemplo, está muy atento. Durante años vivieron bajo la sombra militar de China, pero Ucrania demostró que la innovación puede igualar condiciones. El Flamingo no lo construyó una superpotencia, sino un país asediado. Eso manda el mensaje: si Ucrania puede, ¿por qué no Taiwán? ¿Un país amenazado sin suficiente gente o presupuesto para igualar a sus rivales? El Flamingo demuestra que el alcance y precisión son más importantes que el tamaño. Ese pensamiento podría motivar a Taiwán a invertir en sistemas de largo alcance, tecnología furtiva y armas guiadas por inteligencia artificial. Esto podría llevarlos a crear herramientas que, además de defender, disuadan, lo que cambiaría la estrategia de China. Si Taiwán desarrolla su Flamingo, el equilibrio regional podría cambiar. No se necesitan miles de misiles, solo los suficientes para que China lo reconsidere. Ese es el poder de innovar. No iguala, interrumpe. Rusia lo sabe. Probablemente ya piensen en transferir tecnología, capturar un misil Flamingo y hacer ingeniería inversa. Sería una gran victoria. Podría explicar el diseño, los sistemas de guía y métodos de producción de Ucrania, pero no es tan sencillo hacerlo.
El Flamingo es difícil de rastrear, interceptar y recuperar. Aunque Rusia obtenga uno, replicarlo será complicado. La ventaja de Ucrania radica en la mentalidad detrás del misil. Diseño sencillo, eficiente y apto para la guerra. Ese tipo de mentalidad no es fácil de copiar. Aún así, el riesgo existe si un Flamingo se estrella o es derribado. Rusia intentará aprender de ello. Estudiarán la carcasa, electrónica y software, y no serán los únicos. Otros países podrían quererlo. Ucrania debe tener cuidado. Cada lanzamiento implica riesgos, pero los beneficios los superan. El flamenco está haciendo más que causar daño. Está cambiando la conversación global. Países antes indiferentes ahora observan cómo una nación pequeña y decidida puede cambiar las reglas del juego. Ven cómo Rusia, una potencia, debe reaccionar, defenderse y dar explicaciones. Aprenden que el flamenco es mucho más que un misil. Es un modelo que demuestra que el diseño inteligente, el talento local y la urgencia pueden producir resultados que se extienden por todo el continente. Incluso países no involucrados directamente, como Venezuela, sienten los efectos por sus lazos petroleros y comerciales con Rusia. Pero si el flamenco empieza a atacar oleoductos o refinerías, esos vínculos se convierten en pasivos. La interrupción en el flujo de energía de Rusia afecta a todos los que están conectados a él. Los precios suben, los acuerdos se caen y las alianzas empiezan a tambalearse. El flamenco solo debe atacar los objetivos correctos. Al hacerlo, las consecuencias se expanden por todas partes. China también está observando con atención. Su apoyo a Rusia ha sido cauteloso pero constante. Ahora, con el flamenco en juego, ese apoyo es más riesgoso. Si la guerra se intensifica y si Ucrania comienza a atacar más profundamente en territorio ruso, China podría verse involucrada. Ese no es un escenario que ellos quieran. El flamenco añade una capa de imprevisibilidad. Hace que el conflicto sea más difícil de controlar, más difícil de predecir y más difícil de contener. Ese tipo de incertidumbre pone nerviosos a los aliados. El misil flamenco ha sacudido a Rusia y cambiado las reglas. Demuestra que una nación bajo asedio aún puede construir algo lo suficientemente poderoso como para cambiar el tablero de ajedrez global. Los aliados de Rusia reconsideran sus lealtades. Naciones lejanas replantean sus defensas y la seguridad por distancia desaparece rápido. Ucrania no solo ha lanzado un misil, también han enviado un mensaje. La innovación no es solo para superpotencias y la disuasión no requiere grandes arsenales. El Flamingo es rápido, preciso y disruptivo, y su impacto ya se extiende mucho más allá del campo de batalla. El mundo está observando, no solo por lo que impacta, sino por lo que significa. Gracias por vernos.